Aquí el novelero tronador imparable para darles lo que tanto me piden. Gente, con esto dicho les dejo esta supernovela. Mushoku Tensei, ¿qué pasaría si el viaje hacia Buena resultó ser mucho más tranquilo de lo que cualquiera habría imaginado? El carruaje avanzaba por senderos serpenteantes, cruzando colinas y prados abiertos en los que apenas se escuchaba otra cosa que no fuera el canto de las aves o el rodar de las ruedas contra la tierra. Para mí, acostumbrado a pasar horas enteras estudiando o practicando, aquella calma no era un problema. Pero para Eris era otra historia. ¿Ya casi llegamos?, preguntó por quinta vez en menos de una hora, inclinándose hacia mí con impaciencia. Todavía no, respondí mientras trataba de retomar una siesta. 10 minutos después, la misma pregunta. Una y otra vez, hasta el punto en que no pude evitar imaginarme a un burro parlante junto a un ogro viajando hacia un reino muy, muy lejano. Casi me reí solo de pensarlo. El viaje siguió su curso, y la única chispa de acción ocurrió cuando, a mitad del trayecto, un par de monstruos emergieron de entre la maleza. Apenas 2 perros de asalto, flacos y desorientados. Eris, por supuesto, no les dio oportunidad de nada. Saltó del carruaje antes de que yo siquiera alzara el bastón y, en cuestión de un minuto, ya estaba limpiando la sangre de la espada. Eso fue todo. ¿No tienen algo más fuerte?, exclamó, decepcionada. Ghislaine, que la observaba desde un costado, solo movió la cola con calma. El reino de Asura es una región muy tranquila. Tal vez no tengamos más percances durante el camino. Las palabras de Ghislaine cayeron como un balde de agua fría sobre Eris. Esta se dejó caer contra el respaldo del asiento con un gruñido, cruzando los brazos con fuerza. Entonces este viaje va a ser un desperdicio, masculló. Sonreí para mis adentros. Era obvio que Eris no había venido por curiosidad o afecto hacia mi familia. Ella solo quería una excusa para blandir su espada y sentirse como una aventurera. Pero claro, no podía negarme a llevarla. El viejo Sauros me había pedido con voz afectuosa que la dejara acompañarme. Y sinceramente, no tuve el valor de contradecirlo. Solo recordar los golpes que recibió Philip me bastaron para acatar su petición. Y tal como predijo Ghislaine, el resto del camino fue sorprendentemente pacífico. No hubo emboscadas por parte de bandidos, ni la sombra de una bestia salvaje. Solo campos verdes, aldeas a lo lejos y caravanas de mercaderes que nos saludaban al cruzar. Una sensación cálida se apoderó de mi pecho cada vez que pensaba en mi reencuentro con mis madres, Silpio, en ver cómo habían crecido mis hermanas. Me imaginaba sus risas, la voz de mis madres, e incluso las burlas de Paul. Todo eso que antes era cotidiano y que ahora parecía tan lejano. Respiré hondo. No quería parecer un niño emocionado, aunque, si era sincero, tal vez lo era. Así llegamos al fin a las afueras de Buena. El carruaje subió una colina desde la que se veía la aldea extendiéndose bajo la luz del sol, con sus casitas de madera, los techos rojizos y los campos dorados de trigo. Por un instante, sentí que todo lo que había pasado en Roa se disolvía, como si estuviera volviendo a mi punto de partida. Por fin, exclamó Eris, enderezándose con los ojos brillando. Vamos ya, quiero conocer tu casa. Pasamos por las calles de Buena, y una oleada de nostalgia me golpeó. Todo era igual. Las casas, los caminos, el viejo árbol sobre la colina donde solía jugar con Silpi. Algunos vecinos me reconocieron y comenzaron a saludarme. Oye, si es el hijo de Paul, gritó un hombre que cargaba sacos de trigo. Rudy, ¿cuánto has crecido?, saludó una mujer mayor desde su huerto. Respondí a cada saludo con una inclinación o una sonrisa. Algunos se sorprendían al notar el bastón que llevaba conmigo o a mis acompañantes, pero nadie decía nada más. A mi lado, Eris observaba con curiosidad, mirando de un lado a otro como si estuviera explorando un nuevo territorio, mientras Ghislaine nos seguía vigilando como siempre. Finalmente llegamos a mi casa, y seguía viéndose igual que cuando me fui. El césped estaba bien cuidado, y las flores que mi madre solía plantar aún crecían junto al camino de la entrada. Di unos pasos, y justo cuando me disponía a tocar la puerta, una vocecita detrás de mí me interrumpió. ¿Quién eres tú?, me giré. Frente a mí, una niña de cabello rubio algo despeinado me miraba con curiosidad. Tendría unos 5 o 6 años. Por un instante pensé que era la hija de alguno de los campesinos, pero había algo en ella, en sus facciones y ojos, que me resultó inquietantemente familiar. Hasta que até los cabos y supe de quién se trataba. ¿Norn?, pregunté, casi sin reconocerla. Ella frunció el ceño. ¿Cómo sabes mi nombre?, sentí una punzada en el pecho. Claro, cuando me fui a trabajar a Roa, Norn apenas era una bebé. No podía recordarme. Aún así, el que no lo hiciera me dolió. Eris, a unos pasos detrás, se acercó hacia nosotros. ¿Es tu hermana?, preguntó Eris en voz baja. Asentí. Sí, es ella. Por supuesto, Eris no pudo contenerse. Dio un paso al frente y, con esa energía arrolladora suya, comenzó a bombardear a mi hermana con preguntas. ¿Tú eres Norn? ¿Cuántos años tienes? ¿Sabes pelear? ¿Tu hermano te enseñó magia? Norn retrocedió unos pasos, visiblemente abrumada, mirando a su alrededor como si buscara escapar. Y yo no, murmuró con lágrimas formándose en sus ojos, sin saber cómo reaccionar ante aquella desconocida tan intensa.
Eris, por favor, cálmate un poco, le dije en voz baja, intentando que su entusiasmo no asustara más a mi hermana. Pero la pelirroja solo cruzó los brazos, molesta, como si no entendiera que había hecho mal. Dentro de la casa, mi madre preparaba el almuerzo cuando nuestras voces resonaron desde el exterior. Una de ellas, la de Norn, le resultó claramente familiar. Pero mi voz la hizo detenerse en seco. Por un momento pensó que estaba imaginando cosas. Pero esa voz la conocía demasiado bien. Dejó todo y caminó hacia la entrada, conteniendo la respiración. El sonido suave de la puerta al abrirse nos hizo volver la vista. Y allí estaba ella. Zenith se detuvo en el umbral, el cabello moviéndose con la brisa. Sus ojos, al posarse sobre mí, se abrieron de par en par. En cuestión de segundos, su expresión pasó de la confusión al asombro absoluto. Rudy, respondió ella, con la voz quebrada, como si temiera que al pronunciar mi nombre fuera a desvanecerme. Mamá, susurré, apenas audible. Zenith llevó ambas manos a la boca, y antes de darme cuenta, ya estaba corriendo hacia mí. Norn dio un paso atrás, confundida, mientras su madre se lanzaba a abrazar al joven que acababa de conocer. Rudy, mi niño, estás aquí, murmuró Zenith, sosteniéndome con fuerza, como si temiera que desapareciera de nuevo. Respondí al abrazo sin decir palabra, sintiendo cómo la calidez de mi madre me envolvía. Eris y Ghislaine me observaban desde unos pasos atrás, sin decir nada. Comprendían instintivamente que no debían interrumpir este momento. Después de un rato, Zenith se separó un poco, aún con los ojos brillando de lágrimas contenidas. Déjame verte bien, has crecido tanto, solo sonreí con suavidad. Seguí todos tus consejos. Zenith rió entre sollozos. Y lo has hecho bien. Bienvenido a casa, Rudy. En ese mismo instante, la puerta principal se abrió con un golpe seco. Zenith. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Paul se detuvo en seco al ver la escena en el jardín. Durante un segundo entero no respiró. Lilia, que venía justo detrás de él con una canasta de ropa limpia en los brazos, lo chocó por la espalda sin entender por qué se había detenido. ¿Esposo? Preguntó ella, pero al seguir su mirada, también se quedó inmóvil. Allí estaba. De pie en medio del jardín, Paul dio un paso, luego otro. El hombre soltó una carcajada temblorosa, y en 2 zancadas llegó a mí. «¡Maldición, Rudy!», exclamó Paul, avanzando hacia mí con una mezcla de fastidio. «Te dije que no volvieras hasta cumplir 12 años». «¿12? ¿Qué estás haciendo aquí tan pronto?». Su voz resonó en el jardín con una fuerza que me recordó que, pese a los años, seguía siendo igual de impulsivo. «Tranquilo, padre», respondí con calma, levantando las manos en señal de paz. No me despidieron ni nada por el estilo. Solo pedí permiso para venir a visitar a la familia unos días. No pensé que eso fuera un crimen, un crimen. Tú mismo pediste ese trabajo, Rudy. Replicó, señalándome con el dedo, me pediste que te tratara como a un adulto, que te dejara valer por ti mismo, y ahora regresas antes de tiempo como si nada. ¿Qué pasó con todo eso de la independencia? Antes de que pudiera responder, Zenith intervino desde un costado con los ojos brillando de irritación. Paul, por el amor de Milis, cállate un momento. Él se giró hacia ella, sorprendido, pero Zenith ya estaba cruzando los brazos. Tu hijo regresa después de 2 años, y lo primero que haces es gritarle. Ni siquiera le diste tiempo de explicar. Solo estoy. Eres un insensible sin corazón. Paul se quedó congelado. Abrió la boca para protestar, pero ante la mirada gélida de su esposa, terminó desviando la vista y rascándose la nuca con torpeza. Solo digo que pudo avisar, murmuró entre dientes. Mientras tanto, Lilia, ignorando la pequeña discusión marital, se acercó con pasos silenciosos. Dejó la canasta de ropa en el suelo y me observó unos segundos con ternura. Luego, con una expresión suave, extendió la mano y rozó mi mejilla. Bienvenido a casa, joven maestro, dijo con voz baja. Perdón por venir antes, supongo que no podía esperar más para verlos. Lilia sonrió con calidez. No necesita disculparse. Todos le hemos extrañado detrás. Norn miraba la escena completamente perdida. Mamá. Papá. ¿Quién es él? Zenith se arrodilló frente a ella, tomándola de los hombros. Es tu hermano, Norn. Tu hermano mayor, Rudeus. La niña parpadeó, abriendo la boca sin saber qué decir. ¿De verdad? Pero no es como papá. La risa fue general. Incluso Lilia, que rara vez mostraba una sonrisa abiertamente, dejó escapar una pequeña sonrisa, breve pero genuina. Pasados unos minutos, Zenith respiró hondo y recuperó la compostura. Vamos, pasen adentro. Deben de estar cansados del viaje. Asentí y crucé el umbral de la casa, seguido por Eris y Ghislaine. La pelirroja no dejaba de mirar a su alrededor con curiosidad. En cierto modo, verla allí, en medio de mi hogar, tenía algo irreal. Una vez dentro, el interior estaba tal como lo recordaba, nada había cambiado. Y mientras daba unos pasos dentro del hogar, el sonido de unos pasos bajando las escaleras me hizo alzar la vista. Una pequeña pelirroja, de la edad de Norn aproximadamente, descendía con pasos ligeros, llevando un impecable uniforme de sirvienta. Sus ojos, del mismo tono verde que los de nuestro padre, se clavaron en mí con una mezcla de respeto impropio para alguien tan joven. Se detuvo al pie de las escaleras, juntó las manos al frente y, tras una breve reverencia perfectamente ejecutada, dijo con voz clara.
Bienvenido a casa, hermano mayor. Me quedé completamente inmóvil. No sabía si impresionado porque me recordara o porque aquella niña, que apenas era una bebé cuando me fui a Roa, ahora se comportaba con la compostura de una sirvienta profesional. ¿Aisha? Murmuré, incrédulo. La pequeña asintió con una sonrisa orgullosa, sin perder la postura. Sí. Mamá me contó mucho de ti. Dijo que cuando volvieras, debía saludarte correctamente. No pude evitar sonreír, aunque la confusión seguía ahí. Era mi hermana, sí, sin duda. Pero verla así me descolocaba por completo. Había dejado una bebé, y ahora tenía frente a mí a una pequeña Lilia en miniatura, imitando cada uno de sus modales. Detrás de ella, Paul soltó una risita nerviosa. Sí, ya sé lo que estás pensando. Es igualita a su madre, ¿verdad? Solo me limité a asentir. A decir verdad, no estaba del todo cómodo con lo que veía. No por Aisha, que sin duda era adorable, sino porque no podía evitar sentir cierta incomodidad al verla comportarse como una empleada en lugar de una niña. Era mi hermana, no la sirvienta personal de nadie. Pero por el momento, lo dejé pasar. Había demasiado que asimilar en un solo día. Una vez en la sala, Aisha se apresuró a traer té para todos. Movía la bandeja con una destreza sorprendente, y lo servía con tanta formalidad que hasta levantó una ceja, impresionado. Aquí tiene, hermano mayor, dijo, inclinando la cabeza mientras me ofrecía una taza. La acepté con torpeza, sintiéndome repentinamente fuera de lugar. Ajé, gracias, Aisha. Ella sonrió con satisfacción antes de regresar junto a Lilia, quien, con su tono calmado de siempre, le señaló suavemente. Recuerda mantener la muñeca más firme al servir, y no inclines tanto la cabeza. Aisha asintió enseguida, corrigiendo la postura con seriedad. Eris, viendo el ejemplo, decidió actuar con la misma elegancia. Dio un paso al frente, alisó la falda y se presentó con una reverencia que había perfeccionado durante sus clases de etiqueta. He de admitir que, esta vez, lo hizo con naturalidad. Ya no parecía la niña rígida que ensayaba desesperadamente antes de su fiesta de cumpleaños. Soy Eris Boreas Greyrat. Es un placer conocerlos. Yo, por mi parte, solo pude observar aquella escena con una mezcla de orgullo. Ver a Eris comportarse así, tan contenida y educada, era casi un milagro, pero sabía que esa fachada probablemente no duraría demasiado. Zenith le sonrió con ternura, mientras Lilia respondió con una reverencia más discreta. Incluso Paul, que al principio parecía sorprendido quizá porque Eris no se parecía en absoluto a los rumores que corrían sobre su carácter, devolvió el saludo con una formalidad poco habitual en él. Después de todo, el viejo Sauros también era su empleador, y hasta Paul debía saber cuándo comportarse adecuadamente. Me quedé mirándolo un instante, gratamente sorprendido. Tal vez, después de todo, mi padre había mejorado sus modales. Me atreví incluso a pensar que quizás había aprendido algo en mi ausencia. Claro, ese pensamiento no duró demasiado. Entonces, Paul, con esa sonrisa suya de picardía, se inclinó hacia mí y murmuró lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Vaya, Rudy, parece que trajiste a tu primera novia a casa. Eris se sonrojó hasta las orejas y la mirada fija en el suelo. Zenith, en cambio, la observó con una ceja alzada y una expresión de curiosidad al ver su cambio repentino. La clase de mirada que toda madre lanza cuando empieza a atar cabos. Yo solo me llevé una mano al rostro, negando en silencio. Papá, te juro que si sigues diciendo cosas así, entenderé por qué mamá a veces quiere golpearte. Zenith le lanzó una mirada que confirmaba exactamente eso. Paul, en un intento inútil por disimular, se rascó la cabeza con una sonrisa nerviosa. Mientras tanto, Ghislaine, que había permanecido en silencio todo ese tiempo, cerró los ojos y cruzó los brazos, emitiendo un suspiro casi imperceptible. Su expresión era completamente estoica, pero no hacía falta leerle la mente para entender lo que pensaba de Paul. Bueno, basta de formalidades. Supongo que es momento de celebrar el regreso del hijo pródigo, ¿no? ¿Hijo pródigo? ¿Desde cuándo me llamas así? Repetí, arqueando una ceja. Detalles. Se giró hacia Zenith con esa sonrisa que solo usaba cuando planeaba algo. Serviremos el almuerzo ahora mismo. Y abriremos vino. Zenith suspiró, solo buscaba una excusa para tomar vino, pero no lo detuvo. En cuestión de minutos, la casa entera se puso en movimiento. No nos esperaban, así que las raciones del almuerzo eran pequeñas, pero Lilia y Aisha se las ingeniaron para complementar la mesa con lo que tuvieran a mano. Nos sentamos alrededor de la mesa, y Zenith insistió en servir primero a Eris y Ghislaine, esto en una clara muestra de etiqueta. Paul por su lado ya estaba llenando las copas de vino. Eris, sentada a mi derecha, mantenía una postura impecable. Era como ver a una noble de verdad, sonreía con educación, daba las gracias al ser servida, incluso usaba los cubiertos adecuadamente. Yo me limité a observar en silencio, bebiendo pequeños sorbos de vino y dejando que el ruido familiar llenara la casa. Paul hablaba con su tono jovial de siempre, Zenith lo reprendía cada vez que alzaba demasiado la voz, y Lilia asentía con una sonrisa tranquila. Después del almuerzo, pasamos todos a la sala. Me senté junto a mi padre, dejando un poco de espacio. En el centro, Norm trepó al sofá y se acomodó rápidamente, abrazando una pequeña almohada. Yo quiero sentarme ahí.
Protestó Aisa desde el otro extremo, señalando con el ceño fruncido el lugar que acababa de ocupar su hermana. Yo llegué primero, replicó Norn, inflando las mejillas, quiero estar junto a papá, pero nuestro hermano acaba de volver, quiero sentarme con él. No, es mi turno. Y así, en cuestión de segundos, mis hermanas estaban peleando por un sitio en el sofá. Paul intentó mediar con la sabiduría que lo caracterizaba, es decir, ninguna. A ver, niñas, hay espacio para las dos. Aisa lo interrumpió. No, no lo hay. Y si me siento en otro lado, mi hermano mayor quedará muy lejos. Norn cruzó los brazos con la seguridad de una reina en su trono. Entonces siéntate en el piso. Era evidente que mis hermanas no se llevaban del todo bien. Aisa tenía una mente aguda y un aire de seriedad que no correspondía a su edad, en parte heredado de Lilia. Norn, en cambio, poseía el temperamento de Paul. Era demasiado orgullosa para dar el brazo a torcer, pero también tenía la dulzura de Zenith. Paul, claro, tampoco ayudaba. Bueno, es bonito ver que mis hijas pelean por los hombres de la casa, comentó con una sonrisa que merecía una bofetada. Zenith, que acababa de entrar, se detuvo en seco. Su sonrisa se tensó apenas un segundo antes de volverse autoritaria. Ni una palabra más, Paul. Él se enderezó de inmediato. Ese sí, querida. Supongo que desde aquel incidente con Lilia, mamá se había vuelto bastante menos indulgente con él. No la culpaba. Después de todo, algunos errores merecen recordarse. Luego, Zenith se volvió hacia las niñas con esa mirada suya que bastaba para poner orden en cualquier habitación. Aisa, Norn, basta de discutir. Rudy acaba de llegar y lo último que necesita es verlas pelear. Si no pueden compartir el sofá, ninguna se sentará en el centro. ¿Entendido? Ambas bajaron la mirada, murmurando un sí, mamá casi al unísono. Finalmente, Aisa se sentó al lado de Lilia, y Norn se acomodó del lado de Zenith, ambas lanzándose miradas intermitentes como si estuvieran en una tregua forzada. Yo solo suspiré y me recosté un poco en el respaldo. No sabía que mis hermanas se llevaran así de mal. De pronto, se oyó el golpeteo rápido de unos nudillos contra la puerta principal. Lilia, como siempre, se levantó de inmediato y fue a abrir. Desde la sala, solo alcanzábamos a escuchar fragmentos de voces femeninas y un saludo cordial. Buenas tardes, señora Lilia. Vine para la lección de etiqueta que habíamos programado, se pudo escuchar decir la recién llegada. Mi corazón se detuvo por un segundo. Yo reconocía esa voz. Zenith levantó la cabeza, curiosa, mientras Paul me lanzó una mirada cargada de picardía. ¿Esa no es? Sí, respondí entre dientes. Oh, su sonrisa se ensanchó peligrosamente. Luego, sin disimulo alguno, me dio un codazo en las costillas. Esto se pondrá interesante, murmuró, mientras sus ojos se desviaron sutilmente hacia Eris, que se mantenía ajena a lo que se aproximaba. Mientras tanto, los pasos se escuchaban acercarse por el pasillo. La voz de Lilia se mezclaba con la de la recién llegada. Está progresando bastante. Su postura ya es mucho más firme, y no ha tenido errores en las últimas prácticas, me alegra oír eso. He estado practicando, aunque sigo tropezando con el dobladillo a veces. Eris giró la cabeza al oír los pasos. Ghislaine también, aunque con más sutileza, solo movió apenas las orejas en dirección al sonido. Y entonces, la figura de una joven apareció en el umbral de la sala. Tenía el cabello verde, una mirada suave e inconfundiblemente era Silpie. ¿Rudy? Susurró Silpiete, con la voz temblorosa. Silpie estaba ahí. Parecía haberse quedado desconcertada durante unos segundos, como si su mente tardara en procesar lo que veía. Sus ojos se movieron lentamente tanteando la habitación, hasta detenerse otra vez en mí. Habían pasado apenas 2 años, pero el cambio en ella era evidente. Su cabello verde, que antes solía mantener oculto bajo una capucha, ahora caía libremente por encima de sus hombros. Ya no vestía aquellos pantalones cortos ni la sudadera amplia que la hacían parecer un niño. Esta vez llevaba una blusa blanca y una falda azul que le llegaba a las rodillas. Rudy, pronunció apenas, y el libro que traía entre las manos resbaló, cayendo al suelo con un golpe suave. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Su rostro se contrajo en una expresión confusa, como si no pudiera creer lo que veía. Ha pasado un tiempo, Silpie, salude, mientras esbozaba una sonrisa. Ella titubeó un segundo y luego corrió hacia mí. Sus brazos me rodearon con fuerza, y por reflejo, yo también la abracé. Su respiración era entrecortada, temblorosa, y en ese instante me di cuenta de cuánto la había echado de menos. No supe qué responder. Solo apoyé una mano sobre su espalda y la mantuve cerca. No sé cuánto tiempo permanecimos así. Quizás unos segundos, o tal vez más. Solo recuerdo el calor del momento y lo repentino que fue cuando la realidad volvió a colarse. Un sonido inesperado rompió el momento. Era Paul, que soltó un carraspeo deliberado. El hombre no podía resistirse a interrumpir un momento conmovedor. Cuando levanté la vista, lo vi inclinarse un poco hacia mí, con una cara preocupada, mientras señalaba sutilmente a Eris. La pelirroja estaba rígida, con los ojos muy abiertos y la mano temblando sobre la empuñadura de su espada. Su mirada se clavaba en Silpie, o más bien en su cabello. ¿Rurudeus? Balbuceó con voz ahogada. ¿Esa chica tiene el cabello verde?
Sí, respondí con cautela, ya intuyendo hacia dónde iba todo aquello. Eris retrocedió un paso, su rostro palideciendo. ¿Qué es una super? ¿Por qué la estás dejando tan cerca? Apártate. Silpie, desconcertada, se separó de mí de inmediato, llevándose una mano al pecho. ¿Super? No, yo no. No te acerques a él. Eris desenvainó su espada y su cuerpo adoptó una postura defensiva. Aléjate. Silpie dio un salto hacia atrás, claramente aterrada. Y yo ya había visto a Eris así antes. Golpeaba primero, pensaba después. En ese orden. Eris, calma. Intervine enseguida, tratando de detenerla. No es lo que piensas. Ella no es una super, ¿cómo que no? Su cabello. Es distinto, la interrumpí con firmeza. Silpie es humana. Te hablé de ella, ¿recuerdas? Mi amiga de la infancia. El silencio que siguió fue tenso. Eris mantenía la espada a medio bajar, hasta que finalmente observó su frente. Finalmente, tragó saliva y bajó el arma por completo. Podrías haberlo dicho antes, murmuró, guardando la espada con brusquedad. Silpie, aún nerviosa, trató de minimizar el error. No pasa nada, estoy acostumbrada. No deberías estarlo, respondí en voz baja. El ambiente se había vuelto incómodo, demasiado incluso para Zenith, que dio un paso adelante para calmar las cosas. Silpiete, querida, dijo con una sonrisa suave, quiero presentarte a las invitadas que acompañan a Rudy. Silpie parpadeó, aún procesando su casi decapitación, pero asintió. Dio unos pasos y se colocó frente a Eris y Ghislaine, para mi sorpresa, hizo una reverencia impecable, de esas que solo se logran con mucha práctica. Es un gusto conocerlas, dijo con voz clara, sin perder la compostura. Soy Silpiete. Amiga de la infancia de Rudy. Finalmente Eris dio un paso adelante, imitando la reverencia, aunque un poco más rígida de lo normal. Eris Boreas Greyrat. Es un placer conocerte detrás de mí, una voz masculina murmuró con ironía. ¿Dos amigas, eh? Murmuró Paul a mi lado con picardía. No diré nada, pero tienes talento, hijo, si no te callas, voy a practicar magia contigo, le advertí por lo bajo. Paul levantó las manos en rendición, pero su sonrisa no desapareció. La tensión, sin embargo, seguía flotando entre Eris y Silpie. Respiré hondo. Bueno, dije, buscando cualquier cosa para quitar peso al ambiente. Eris, ¿qué te parece si te muestro un poco más el pueblo? ¿Podemos seguir con el recorrido afuera? Eris giró hacia mí, y aunque intentó mantener una expresión madura, se le notaba un leve dejo de entusiasmo. Sí. Vamos. Silpie podría venir también, añadí sin pensarlo demasiado. No fue cortesía, realmente quería que Silpie nos acompañara. Pero en cuanto observé a Eris, supe que había metido la pata. Eris, que hasta ese momento parecía encantada con la idea, asintió de inmediato. Pero cuando procesó la frase completa, algo en su expresión cambió sutilmente, excepto para mí, que la conocía demasiado bien. A mi lado, Silpie abrió un poco los ojos, sorprendida, con una expresión contenta que intentó esconder sin mucho éxito. Y detrás de ambas, Zenith observaba la escena con una calma maternal. Su mirada pasó primero por Eris, notando el modo en que su entusiasmo se había endurecido de golpe, como si temiera que alguien estuviera tomando un lugar que consideraba suyo. Luego observó a Silpie, y la forma en que intentaba contener su emoción, el brillo nervioso en su sonrisa, y esos pequeños vistazos de reojo que me lanzaba creyendo que nadie los veía. Finalmente, su mirada terminó posándose en mí. La chispa de comprensión que apareció en sus ojos fue inmediata. Como si acabara de atar dos hilos que yo ni siquiera sabía que estaban ahí. Y la sonrisa leve que me dedicó después, bueno, digamos que aparentemente heredé más cosas de Paul de las que me gustaría admitir. La verdad era que yo ya había notado algo. La forma en que Eris había cambiado su percepción de mí. O cómo Silpie me miraba cuando creía que yo no la estaba observando. Era evidente. Les gustaba a las dos. Si algo así me hubiera pasado en mi vida anterior, seguramente me habría sentido como el protagonista de una comedia romántica, quizá incluso orgulloso. Pero ahora era distinto. Para mí, eran solo Eris y Silpie. Dos niñas con las que había compartido tiempo. Algo así como shipeos de infancia, ideas que uno imagina cuando es pequeño. Y aun si lo fuera, la sola idea de pensarlo más allá del cariño me hacía sentir incómodo, casi culpable. En el fondo, seguía siendo el adulto que fui una vez y, al mismo tiempo, un niño de este mundo. Esa contradicción hacía todo más confuso. Así que, por simple instinto de autopreservación, decidí poner un poco de distancia emocional. Solo la suficiente para no meterme en un conflicto moral. Igual nada garantizaba que lo que sentían hoy fuera a permanecer mañana. Tal vez, con el tiempo, cambiarían. Tal vez encontrarían a otras personas y eso estaría bien. En serio. Lo único que quería era que fueran felices, conmigo o sin mí. Respiré hondo, para ordenar un poco el caos en mi cabeza, y continué con mi idea de salir. Bueno, vamos. Eris asintió. Silpie también. Y minutos después, ya estábamos afuera. Eris caminaba a mi lado, observando con curiosidad cada rincón del pueblo. La vi detenerse para estudiar un puesto de verduras, luego seguir a un carro cargado de trigo, y después concentrarse en un grupo de niños que chocaban ramas como si fueran espadas. Silpie iba un poco más atrás.
Caminaba con calma, saludando a los aldeanos con una sonrisa cálida. El viento levantaba su cabello verde y lo movía suavemente de un lado a otro. Durante un buen tramo no dijimos nada. Solo el sonido de nuestras pisadas llenaban el aire. Hasta que, inevitablemente, fue Eris quien rompió el silencio. ¿Entonces tú eres la Sylpie de la que Rudeus hablaba a veces? Sylpie parpadeó, un poco sorprendida. ¿Hablaba de mí? Preguntó, con una sonrisa tímida que intentaba contener. Si no mucho, pero, Eris ladeó la cabeza con aparente despreocupación, aunque había un filo sutil en su voz. Cuando entrenábamos o viajábamos, solía mencionarte. Decía que eras buena con la magia y que aprendías rápido. Sylpie respondió con su serenidad habitual. Rudy siempre fue muy amable, dijo Sylpie con suavidad. Era un profesor estricto, pero nunca perdía la paciencia conmigo. Eris arqueó una ceja, incrédula. ¿Amable, dices? No necesité mirarla para sentir cómo me fulminaba con la mirada. Yo aparté la vista de inmediato, fingiendo que el suelo era mucho más interesante de lo que realmente era. Si hubieras mostrado mejor disposición a aprender, habría sido más amable contigo. Además, no me agradabas al principio. Eris se detuvo ligeramente, sorprendida. ¿No te agradaba? Preguntó con un tono que rara vez usaba, casi preocupado. Suspiré. Era al principio, aclaré. Ahora es distinto. Hace mucho que te considero mi amiga. Ella parpadeó una vez. Los hombros se le relajaron apenas, como si hubiera estado reteniendo el aire sin darse cuenta. Un silencio suave se acomodó entre nosotros y esta vez no resultó incómodo. Sylpie rompió el momento con una risita ligera. Bueno, supongo que conmigo era diferente. Eris chasqueó la lengua, pero antes de que el silencio volviera a estirarse, recuperó su energía característica. ¿Sabías que una vez nos secuestraron? Dijo de pronto, casi orgullosa. Rudeus nos sacó de ahí. Todo pasó una noche, cuando y comenzó a relatar cómo nos secuestraron, como si fuera una historia épica en la que yo, de algún modo, había jugado el papel de héroe. Por supuesto, para Eris, todo fue más glorioso. Y eso me dejaba como el Salvador que bajaba de un rayo de luz para resolverlo todo. Sylpie la escuchaba, completamente absorbida en la historia. ¿Rudy hizo todo eso? Eris asintió con entusiasmo, exagerando todavía más algunos detalles. Yo, por mi parte, intenté mantener una expresión neutral, aunque la incomodidad de escuchar mi propio heroísmo narrado en voz alta era imposible de ignorar. El intercambio continuó un rato más. Pero hubo algo que me hizo quedarme en silencio. Sylpie ya no era la misma de antes. Hace 2 años, apenas habría podido sostener la mirada de alguien nuevo sin encogerse. Ahora hablaba con soltura, incluso con Eris. Se expresaba con seguridad y sin titubeos. Había madurado. Y aunque me costara admitirlo, tal vez la decisión de mi padre de separarnos no había sido tan equivocada después de todo. Sin darme cuenta, me quedé observándola unos segundos más de lo debido, perdido en mis pensamientos. Sylpie notó mi mirada y ladeó la cabeza con curiosidad. ¿Pasa algo, Rudy? Parpadeé, un poco avergonzado por haber sido descubierto. Ah, no. Solo me di cuenta de que tu cabello está más largo. Ella llevó una mano a su cabello verde, como si acabara de recordarlo. Sí. Lo dejé crecer porque una vez dijiste que me vería bien así. No supe qué responder de inmediato. Por un instante, solo la miré, sorprendido. ¿De verdad lo dije? Lo dijiste, sonrió suavemente. Y tenías razón, a tu familia también le gusta cómo se ve, así que solo asentí, esbozando una sonrisa torpe. Sí, es lindo. Sylpie desvió la mirada, con las mejillas apenas sonrosadas, mientras el viento jugaba con su cabello. A mi lado, Eris la observó en silencio, con una expresión difícil de leer. Sus ojos pasaron de Sylpie a mí, y luego volvió a mirar al frente, sin decir palabra. En un momento después, mientras caminábamos, sentí la mirada de Sylpie clavarse en mí. No era incómoda, más bien curiosa, como si llevara rato queriendo preguntar algo y no se animara. Rudy, dijo al fin, con cuidado. ¿Qué pasó con tu cabello? Parpadeé, sin entender de inmediato a qué se refería. ¿Mi cabello? Sylpie levantó la mano y señaló suavemente hacia mi cabeza. Ahí tienes mechones blancos. Antes no estaban. Eris también se inclinó un poco hacia mí, observando con atención, como si recién lo notara. Es verdad, comentó. Pensé que era cosa mía. Instintivamente llevé una mano a mi pelo. Había pasado tanto desde entonces que casi lo había olvidado. A eso, murmuré, mientras buscaba una explicación convincente. Fue por un experimento. Ambas me miraron al mismo tiempo. ¿Experimento? Repitió Eris. Sí, expliqué. Excedí el uso de maná. Bastante. Mi cuerpo no lo soportó bien y esto fue una de las consecuencias. ¿Eso es peligroso? Preguntó Sylpie de inmediato, con el ceño fruncido. Negué con la cabeza. No. Es algo temporal. El maná se estabilizó después, pero el cabello no volvió del todo a la normalidad. Sylpie bajó un poco la mirada, como si se sintiera culpable por haber preguntado, y luego volvió a sonreír. Aún así te queda bien. Eris resopló. Idiota. No vuelvas a hacer algo así sin pensar. Lo intentaré, respondí, encogiéndome de hombros. Seguimos caminando, y el sol comenzaba a descender lentamente. Eris parecía haber disfrutado genuinamente del paseo. Fue entonces cuando propuse llevarlas a un sitio en particular.
Hay algo más que quiero mostrarles, dije, señalando el sendero que subía por la colina al norte del pueblo. ¿Qué hay ahí arriba? Preguntó Eris, sin ocultar su interés. Un árbol, respondí. Donde solía practicar magia con Silpy cuando éramos niños. Silpy sonrió al escucharlo. Eris levantó la vista hacia la colina y, sin dudarlo, comenzó a subir con paso enérgico. A cada paso, el aire se volvía más fresco y la vista del pueblo quedaba atrás. Eris iba delante, preguntando cada tanto si faltaba mucho. Cuando por fin llegamos a la cima, el viento soplaba con fuerza. Eris se acercó al tronco, observando las marcas en la madera. ¿Aquí entrenaban? Sí, respondí. Aquí le enseñé a Silpy casi todo lo que sé sobre magia. Silpy dio unos pasos al frente y apoyó la mano sobre la corteza rugosa. Recuerdo cuando hice mi primer hechizo en silencio, dijo, sonriendo. Y cuando nos atrapaba la lluvia y regresábamos empapados, añadí, devolviéndole la sonrisa. Ambos reímos. Eris nos observaba desde unos metros atrás, sin decir nada. Su expresión era tranquila, aunque su mirada se perdía por momentos. No parecía molesta. Más bien pensativa. Fue entonces cuando una ráfaga de viento más fuerte me hizo alzar la vista. El cielo del atardecer se había cubierto de nubes grises sin que lo notáramos. ¿Nos vamos? Pregunté. Eris apenas giró la cabeza hacia mí cuando el cielo se abrió de golpe y la lluvia cayó sin aviso. ¡Ah, maldición! Gritó, cubriéndose como pudo. No tuvimos otra opción que correr de regreso. El camino se volvió resbaladizo, y a cada paso el barro nos salpicaba sin piedad. Cuando por fin llegamos a casa, completamente empapados, Zenith nos esperaba en la entrada, con los brazos cruzados y una expresión que no necesitaba palabras. No me digan que salieron sin capa, era un paseo corto, respondí, pasándome una mano por el cabello mojado, como si eso justificara algo. Apenas cruzamos la puerta, el aire cálido del hogar nos envolvió de inmediato. Lilia ya nos esperaba en el pasillo, con varias toallas limpias cuidadosamente dobladas entre los brazos. Joven amo Rudeus, señorita Eris, señorita Silpiete, aquí tienen. El baño ya está listo, gracias, Lilia, dije, tomando una de las toallas. Y no hace falta que me llames amo. Rudy está bien, como desee, joven Rudy. Eso tampoco era exactamente lo que quería decir, pero bueno, murmuré, resignado. En ese momento, una voz infantil resonó desde el fondo del pasillo. Mamá. Ya terminé de preparar el baño. Aisha apareció con una sonrisa orgullosa, pero al verme, su expresión cambió al instante. Infló las mejillas y cruzó los brazos con dramatismo. HMPH. Ni siquiera me saludaste, Oni-chan. Volviste y ni pasaste a verme. Aisha, suspiró Lilia, dándole un leve toque en el hombro. No hables así. Tu hermano acaba de llegar, pero... Está bien, la interrumpí, agachándome un poco para quedar a su altura. Tienes razón. Mañana pasaré tiempo contigo, ¿de acuerdo? Sus ojos se iluminaron al instante. ¿De verdad? De verdad. Lo prometo. Aisha sonrió con fuerza, alzó el pulgar con entusiasmo y salió corriendo, feliz. Zenith observó el piso embarrado y soltó un suspiro cansado. Vayan a cambiarse antes de que toda la casa termine igual. Eris asintió de inmediato, Silpy se disculpó, y yo me dirigí hacia la habitación contigua. Preferí bañarme aparte por razones bastante evidentes. El vapor se acumuló rápido, y el agua caliente alivió el frío que se me había quedado pegado al cuerpo. Cerré los ojos un momento, dejando que el sonido constante del agua llenara el espacio. A través de la pared, podía oír las voces de las chicas. No distinguía las palabras, solo los murmullos de su conversación. Pof, narrador. Mientras tanto, en el baño, el vapor llenaba el aire con una neblina ligera. El sonido constante del agua al caer en la tina se mezclaba con el aroma suave del jabón y las toallas recién lavadas. Silpiete estaba sentada en el borde, lavándose el cabello con movimientos tranquilos y cuidadosos. Al otro lado, Eris se enjuagaba el suyo con gestos bruscos, como si deseara acabar pronto. Fue Eris quien rompió el silencio, acomodándose el cabello mojado detrás de la oreja. Oye, ¿cómo conociste a Rudeus? Silpy parpadeó un instante antes de responder. Desde hace mucho, dijo finalmente. Cuando un día me ayudó. Eris ladeó la cabeza, intrigada. ¿Te ayudó? Sí, Silpy sonrió apenas, como si el recuerdo todavía le resultara cálido. Unos chicos me estaban golpeando por el color de mi pelo. Él apareció de repente, gritando algo sobre justicia y terminó lanzándoles bolas de agua en la cara. Eris soltó una risa breve, orgullosa. Suena exactamente como algo que haría, desde entonces fuimos amigos. Me enseñó muchas cosas, incluso cómo usar magia sin hablar. Eris asintió despacio, hundiendo una mano en el agua y observando las ondas que se formaban. Yo lo conocí de una forma muy distinta. ¿Ah, sí? Eris se encogió de hombros, un poco incómoda. La primera vez que lo vi lo golpeé. Silpy la miró con sorpresa. ¿Lo golpeaste? Sí. Bueno, no fue mi mejor momento, admitió con una sonrisa torpe. Tenía un carácter horrible. Pensé que así se largaría y no tendría que perder tiempo en clases. Pero no se rindió. Luego pasó lo del secuestro y terminé aceptándolo como mi tutor. Desde entonces intento mejorar, aunque todavía me cuesta. Silpy bajó la mirada, pensativa. Supongo que yo era lo contrario.
Siempre me escondía detrás de él y dejaba que solucionara las cosas por mí durante unos segundos, el silencio volvió a llenar el baño. Pero ya no era incómodo. Eris fue la primera en hablar de nuevo, tanteando algo más delicado. Parece que tú y Rudy son bastante cercanos. Silpy alzó la mirada, un poco desconcertada. ¿Cercanos? Eris esbozó una sonrisa ladeada. No sé cómo explicarlo, pero se notaba. Cada vez que decía tu nombre, le cambiaba la cara. Silpy no respondió de inmediato. Bajó la vista al agua, observando cómo las burbujas se deshacían entre sus dedos. Rudy siempre me trató con cariño, me trata casi como una hermana, dijo al fin, con una voz suave, cargada de cierta melancolía. Eris giró la cabeza hacia ella, con una chispa competitiva brillándole en los ojos. Sí, ya me di cuenta. Apoyó el codo en el borde de la tina y se recostó con aire confiado. Pero, para que lo sepas, no eres la única que tiene recuerdos con él. Silpy parpadeó. ¿A qué te refieres? Eris no dudó ni un segundo. Dormí con él. El silencio se volvió pesado de golpe. Solo el sonido del agua resbalando rompía la quietud. ¿Qué dijiste? Balbuceó Silpy, con el rostro encendido. Eris ladeó la cabeza, disfrutando un poco de la reacción. ¿Solo dormimos, eh? Pero fue conmigo. En la misma cama. Silpy abrió la boca, pero no logró decir nada. El jabón resbaló de sus manos y cayó al agua con un leve chapoteo. Eris soltó una risa baja, satisfecha. Tranquila, añadió. No pasó nada. Pero quería que lo supieras. Me gusta Rudeus y no pienso rendirme solo porque tú llegaste primero. Silpy respiró hondo. La vergüenza inicial se disipó poco a poco, reemplazada por una calma inesperada. Había honestidad en las palabras de Eris, estaba declarando sus intenciones a una clara rival. Entonces, dijo, levantando la mirada con una sonrisa firme, supongo que estamos en igualdad de condiciones. Porque yo tampoco pienso rendirme. Eris la observó unos segundos, evaluándola. Luego asintió. Bien. Se miraron un instante más y, casi sin darse cuenta, la conversación continuó de forma más relajada. Hablaron de varias cosas que hicieron fluir la charla con naturalidad. Cuando finalmente salieron del baño, el ambiente entre ambas ya no era incómodo. Tal vez no podían llamarse amigas todavía, pero sí algo que se acercaba bastante a eso. Más tarde, la lluvia no daba señales de detenerse. Al contrario, golpeaba el techo con más fuerza. Zenith, tras observar el clima por la ventana, suspiró con preocupación. Con este tiempo, será mejor que te quedes a dormir, Silpiete, dijo con suavidad. No es seguro salir ahora. Silpy dudó apenas un segundo antes de asentir. La idea no le resultaba del todo extraña, tampoco era la primera vez que se quedaba a dormir con los Greybat. Zenith organizó entonces los lugares para dormir. Por falta de espacio, Rudeus terminó con una cama improvisada en el estudio. Las chicas, junto con Ghislaine, compartirían la antigua habitación de Rudy. La noche cayó por completo, y con ella, los truenos comenzaron a escucharse. Silpy permanecía despierta, con las manos apretadas sobre la manta. Cada estruendo la hacía tensarse, aunque intentaba convencerse de que no era nada. Era algo infantil, lo sabía. Y aún así un trueno particularmente fuerte sacudió la casa, estremeciendo a una asustada Silpy. Se levantó en silencio, procurando no despertar a las demás. Caminó despacio por el pasillo, descalza, con el corazón latiéndole un poco más rápido de lo normal. Al pasar frente a la habitación de Rudeus, se detuvo. Recordó las palabras de Eris en el baño. Dormí con él. Sintió cómo el calor le subía a las mejillas, pero también cómo la duda se colaba entre sus pensamientos. Permaneció allí unos segundos, debatiéndose consigo misma. Otro trueno resonó, esta vez muy cerca. Silpy tomó aire. Y, antes de que pudiera arrepentirse, empujó la puerta con cuidado y entró. Mientras tanto, en Asura, la noche se cernía sobre el Palacio de Plata. En una de las torres del ala oriental, una joven de cabello rubio permanecía de pie frente a una ventana abierta, observando en silencio el jardín que se extendía bajo la luz plateada de la luna. Era Ariel Anemoy Asura, segunda princesa del reino de Asura. Apenas había pasado un día desde que había anunciado oficialmente su intención de disputar el trono, y aún así, el peso de esa decisión todavía no terminaba de asentarse sobre sus hombros. Su mirada, serena pero distante, recorría con la vista los senderos de mármol con un dejo de nostalgia. Aquel jardín había sido siempre su lugar predilecto para pasear, un regalo de su padre cuando aún era una niña. El crujido de la madera al otro lado de la puerta rompió el silencio. Luego, un toque breve, repetido con un ritmo particular, resonó en la habitación. Ariel no se volvió de inmediato. Una leve sonrisa curvó sus labios. Adelante, Derrick. La puerta se abrió con suavidad, y una figura alta, envuelta en una capa oscura, cruzó el umbral. El hombre, de cabello castaño oscuro y expresión seria, se detuvo a unos pasos, clavando sus ojos en la princesa. Alteza, su tono era contenido, pero dejaba entrever una reprimenda. ¿Otra vez asomada a la ventana? ¿Cuántas veces debo recordarle que eso no es seguro? Ariel suspiró y giró apenas el rostro para mirarlo. En la penumbra, la luz de la luna resaltaba el brillo azulado de sus ojos. Oh, vamos, Derrick, respondió con ligereza. ¿De verdad crees que alguien intentaría atacarme desde el jardín? Es solo mármol y flores. El caballero frunció el ceño y dio un paso al frente.
No es exageración, Alteza. Sabe bien que en este palacio abundan sus opositores. Un solo descuido bastaría para que alguien lo aprovechara. Un ataque desde las sombras sería suficiente. Ariel entrecerró los ojos y dejó escapar una risa baja, elegante. Tú y tus escenarios imposibles. A veces olvido si eres mi protector o mi carcelero, soy ambas cosas, si es necesario, respondió él sin una pizca de humor. La princesa se apoyó en el marco de la ventana, cruzando los brazos, sin perder la calma que parecía desafiar su preocupación. No me encierres en tus miedos, Redbat. Si tengo que temer incluso a la oscuridad, entonces no soy digna del título que anhelo. El caballero suspiró, resignado. Aunque no insistió, la inquietud seguía brillando en su mirada. En ese instante, un nuevo golpeteo sonó en la puerta. Era similar al anterior, aunque con un ritmo ligeramente distinto. Ariel alzó una ceja, divertida. Adelante, dijo, con un matiz de curiosidad en la voz. La puerta se abrió y un joven de cabello castaño claro cruzó el umbral con paso relajado. Vestía el uniforme de los caballeros de la corte, y una sonrisa descarada se dibujaba en su rostro. Era Luke Notos Greyrat, el más joven de los caballeros personales de la princesa. Buenas noches, Alteza, saludó con una inclinación exagerada, más teatral que respetuosa. Ariel no pudo evitar soltar una pequeña risa. Fufufu, veo que vienes de buen humor. ¿Cómo estuvo esta vez? Luke alzó la cabeza, y su sonrisa se amplió aún más. Magnífico. Diría que incluso mejor que la anterior. Las puntas eran rosadas como las flores del árbol Sarak cuando comienza la primavera. Ariel entrecerró los ojos con fingida indignación. Qué poético te has vuelto, Luke. Me estás dando celos. Anda, dime quién es. Luke negó de inmediato, llevándose una mano al pecho con fingida solemnidad. No puedo, Alteza. Un caballero no revela los secretos de una dama. Antes de que Ariel pudiera replicar, un carraspeo seco cortó el ambiente. Derrick, que había permanecido de pie a un lado, observaba la escena con una expresión que oscilaba entre la exasperación y la resignación. Alteza, si me permite recordárselo, dijo al fin, con un tono gélido, no todos los presentes están aquí para compartir anécdotas lujuriosas. Luke se giró hacia él con una sonrisa descarada. Oh, vamos, viejo. Relájate un poco, a diferencia de ti, algunos sí tomamos nuestras responsabilidades en serio, replicó Derrick sin alterar el semblante. Luke alzó una ceja, sin perder la sonrisa. Tampoco digas eso. Me tomo mi trabajo en serio, solo que también sé cuándo disfrutar de la vida. Derrick giró lentamente la cabeza hacia él. Su mirada era tan fría que, por un instante, el ambiente pareció enfriarse varios grados. ¿En serio? Porque, según mis registros, deberías haber estado de guardia frente a la habitación de su Alteza hace una hora. El gesto relajado de Luke se tensó apenas, aunque intentó disimularlo con una risa nerviosa. Ah, bueno, sí, sobre eso. Digamos que me retrasé unos minutos, 63 minutos, corrigió Redbat con precisión. Durante los cuales su Alteza estuvo asomada a una ventana abierta, perfectamente visible desde los jardines. Si alguien con malas intenciones hubiera estado observando, oh, por favor, Redbat, intervino Ariel con un suspiro divertido. No dramatices. Nadie intentaría atacarme dentro del palacio. El caballero mayor apretó la mandíbula, sin apartar la mirada del joven. Los enemigos se aprovechan de la distracción de ciertos caballeros irresponsables, incluso en el palacio. Luke levantó ambas manos, en un gesto conciliador. Está bien, está bien. Error mío. No volverá a pasar. Ariel, que había seguido el intercambio con visible diversión, se llevó una mano al mentón, reprimiendo una risita. Fufufu, ustedes dos se comportan como un par de hermanos que no pueden dejar de pelear. Redbat se enderezó, ignorando el comentario, y retomó su postura rígida junto a la puerta. Si su Alteza ha terminado de bromear, hay un asunto que debo informarle. Ariel se volvió hacia él. La sonrisa se le fue borrando poco a poco del rostro. ¿Tan grave es como para arruinar esta agradable noche? Así es, Alteza. Han llegado informes desde la corte. Hizo una breve pausa, la esfera roja que se manifestaba sobre Roa ha desaparecido por completo. Ariel, aún apoyada junto a la ventana, arqueó una ceja. ¿Desapareció? ¿Sin dejar rastro? Ninguno. Pero casi al mismo tiempo se registró una explosión mágica de proporciones inusuales en la frontera norte del reino. Una zona poco explorada, por fortuna. El terreno quedó devastado y nadie comprende qué ocurrió. Redbat continuó, con mejor humor. Y como era de esperarse, los rumores ya se están esparciendo. En la capital, algunos miembros de la nobleza intentan responsabilizar al heredero de la casa Boreas Greyrat. Ariel desvió la mirada, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios, una que no alcanzó sus ojos. A James Boreas Greyrat. Fiel partidario de mi hermano, exactamente, confirmó Redbat. Si logran implicarlo, su caída afectaría directamente a la red de apoyo de su Alteza Gravel. Sería un golpe considerable para su facción, entonces nos conviene que el fuego siga ardiendo. Cuanto más se propague, menos tendremos que mancharnos las manos, añadió Luke. Ariel dejó escapar un gesto de conformidad. Por una vez, coincido contigo. No hay razón para intervenir mientras otros hacen el trabajo sucio. Dejemos que se consuman entre ellos. Derrick, en cambio, no relajó ni un ápice su expresión.
Aún así, sería prudente mantener informantes en la corte. Ariel asintió con suavidad, cruzándose de brazos. Hazlo. No quiero sorpresas. Y si el caos se extiende, una leve sonrisa estratégica se dibujó en sus labios, sabremos exactamente cuándo entrar en escena. El caballero inclinó la cabeza, pero antes de retirarse añadió, bajando ligeramente el tono. Hay otro asunto que quizá deba conocer. Ariel giró hacia él, apoyando el codo en el marco de la ventana. ¿Más rumores? A este paso tendré que abrir una oficina solo para administrarlos. Derrick no mostró reacción alguna. No exactamente. Según nuestros informantes, durante la celebración por el 10º cumpleaños de la nieta de Lord Saurus Boreas Greirat, ocurrió algo peculiar. Luke, recostado con descuido contra una columna, alzó una ceja. Déjame adivinar. El viejo se peleó con algún noble y terminó volcando la mesa. Aquí añade que Luke ya conocía al viejo Saurus, pero este no era de su agrado. Del viejo, casi, respondió Derrick, pero esta vez el escándalo fue verbal. En evidente estado de ebriedad, Saurus declaró con gran orgullo que el niño que abrió el primer baile con su nieta era un genio. Más aún, un mago capaz de conjurar sin encantamientos. Ariel arqueó una ceja, aunque su tono se mantuvo sereno. ¿Un mago silencioso en una fiesta de nobles de segunda? Suena tan fiable como cualquier chisme de campo. Derrick asintió. Coincido, Alteza. Sin embargo, lo que siguió resultó más interesante. Algunos testigos afirmaron que el propio Saurus insinuó que el niño podría ser su hijo ilegítimo. Nacido fuera del matrimonio y, según él, dotado de un talento excepcional, un bastardo. Ariel parpadeó, dejando escapar un destello genuino de curiosidad. ¿Y además con talento mágico? Luke rió por lo bajo. Si eso fuera cierto, el viejo tendría algo más que nietos temperamentales. Ariel apoyó la barbilla en una mano, pensativa. En sus ojos brillaba un interés que aún no se convertía en convicción. ¿Y el nombre de ese supuesto prodigio? Rudeus Greirat, respondió Redback. Actualmente bajo la tutela de Philip Boreas. Ariel repitió el nombre en voz baja, degustando cada sílaba. Otro Greirat. Parece que esa familia nunca se cansa de multiplicarse. Luke sonrió de lado. Tal vez deberían cobrarnos impuestos por cada nuevo pariente. El comentario le arrancó una risa breve a la princesa, pero la seriedad intacta de Derrick la devolvió rápidamente a la realidad. Entonces, Derrick, ¿sugieres que rastreemos al chico? Preguntó Ariel con calma medida. Solo observarlo, respondió él sin titubear. Si el rumor es cierto, podría convertirse en un recurso valioso o en un riesgo considerable, dependiendo de quién lo reclame primero. Ariel desvió su mirada, pensativa. Por ahora, dejémoslo así. No moveremos ficha hasta tener certeza, como desee, Alteza, dijo Derrick, inclinando la cabeza. Luke se llevó las manos detrás de la nuca. Vaya, por fin algo de descanso. Pensé que nos mandarías a perseguir a un niño por media fitoa. Dio unos pasos despreocupados hacia la ventana, asomándose para observar el jardín iluminado por la luna. Y entonces una concentración súbita de maná rasgó el aire. Desde el jardín, una bola de fuego se materializó en un instante y salió disparada directamente hacia la habitación, guiada con precisión letal hacia la silueta que había dejado Luke. Alteza. Rugió Derrick. El impacto fue brutal. El vidrio estalló en una lluvia de fragmentos, el calor y la onda expansiva lanzaron a los tres contra el suelo. El estruendo sacudió la torre entera, y el humo invadió la habitación en cuestión de segundos. Ariel abrió los ojos con dificultad, aturdida. El olor a quemado le llenaba los pulmones y temió por la integridad de su caballero. El rostro de Luke apareció a escasos centímetros del suyo, cubierto de hollín. Derrick ya estaba en pie, con la varita desenvainada y el cuerpo interpuesto entre la princesa y la ventana destrozada. Su mirada recorría la oscuridad del jardín como la de una bestia acorralada. ¿Están bien?, preguntó, su voz baja, áspera, cargada de tensión contenida. Luke se incorporó con un quejido, llevándose una mano al costado. Estoy bien, murmuró, aunque el gesto crispado delataba el dolor. Nada que un poco de magia sanadora no pueda arreglar. Ariel, todavía pálida, se sentó lentamente y miró hacia la abertura destrozada. Abajo, las llamas iluminaban el jardín, proyectando sombras largas y retorcidas que huían sobre los muros del palacio. Un ataque, susurró. Dentro del palacio, por primera vez en mucho tiempo, un escalofrío recorrió la espalda de la segunda princesa de Asura. El palacio ya no era seguro.